Este video es una de mis actividades de retribución social de la beca CONACYT que me ha sido brindada para poder desempeñar mis investigaciones de posgrado en la UNAM sobre los tópicos sueños y alucinaciones. Comencemos. El tema que pretendo desarrollar es un tema sumamente discutido desde los albores de la psicología y es el objeto de estudio de la psicología. Desde luego no voy a esbozar el objeto de estudio de cada corriente psicológica porque el video nunca terminaría. Lo que haré será algo mucho más modesto. Será desarrollar los preceptos centrales, por así decirlo, la columna vertebral de las características del objeto de estudio de la psicología interconductual. En ese sentido, este pretende ser un video de divulgación sobre la psicología interconductual. ¿Pero por qué hacer divulgación sobre el interconductismo? Básicamente, porque estoy convencido de que es una perspectiva referente y en muchos sentidos superior a muchas de las perspectivas que se enseñan en diversas universidades. No solo de México, sino de todo el mundo. Y además es una perspectiva que no tiene la suficiente promoción. Es decir, hay que tener la suerte para tener un profesor que se posicione desde esta óptica. Por mi parte, yo tuve la suerte de estudiar en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde había varios, sobre todo un profesor muy brillante, que conocía muy bien esta perspectiva. No obstante, cuando acudí a la Facultad de Psicología o cuando me tocó viajar a otras universidades de Latinoamérica, pude percatarme de que es totalmente desconocida. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre la psicología interconductual es que es la perspectiva de la psicología como ciencia natural. Básicamente, por naturalismo queremos decir aquello que hay en el mundo, aquello que se encuentra en la naturaleza, con lo que nosotros podemos interactuar. Entonces, la idea central es que no se requiere, no se necesita, de hecho es erróneo, digámoslo así, no se necesita postular entidades internas, procesos privados, lenguajes privados, imágenes mentales internas, visiones internas, experiencias duales. Todo eso de lo que es representante el dualismo cartesiano y actualmente la neurociencia moderna, no se necesita apelar a nada de ello para poder dar una explicación sensata de los eventos psicológicos. Esa es la idea, digamos. De tal modo que si quieres hablar de la memoria o de los sueños, no vas a decir que los sueños son experiencias internas que uno tiene mientras duerme, o no vas a decir que la memoria es la reconstrucción mental, ¿no?, en términos de imágenes de un evento pasado. No, te fijas en la interacción actual que se está teniendo, en la interacción de memoria, por ejemplo, y vas identificando los elementos del campo, los elementos del ambiente, los factores disposicionales. Hay una serie de elementos que se tienen que identificar para poder capturar lo que a nosotros nos interesa. Discutir aquí por qué el dualismo cartesiano, por qué la neurociencia moderna es dañina para una psicología científica, pura, por así decirlo, esa discusión aquí va a estar fuera de lugar, nos va a desviar de nuestro objetivo. Sin embargo, sí es importante hacer este marcado contraste, porque para algunos fenómenos de interés del psicólogo interconductista no va a ser necesario apelar al cerebro, a la fisiología, no va a ser necesario apelar a la actividad fisiológica, a la mente, a la actividad mental y cosas por el estilo. Lo que el interconductista hace en primera y última instancia es fijarse en los elementos del ambiente, una variedad de elementos, y en la historia psicológica, que se conoce como la historia interconductual del organismo. Hago hincapié en que el interconductista no necesita apelar al cerebro y cosas por el estilo, porque
sin temor podría sostener que es una de las pocas perspectivas que tiene bien delimitado su objeto de estudio. Y es allí donde nos vamos a centrar. No brindamos explicaciones en términos de cómo piensa una masa y cómo se mueve, o en términos de grupos, ni en términos de actividades fisiológicas, ni biológicas, ni químicas, ni físicas, porque entonces estaríamos perdiendo el rumbo de cuál es nuestro objeto de investigación, nuestro objeto de estudio. Nuestras explicaciones van a venir dadas en términos de interacciones compuestas por una variedad de elementos, ¿no? Por un medio de contacto, por una historia interconductual, por factores disposicionales, por funciones de estímulo, de respuesta, etcétera, que componen un evento, ¿no? Entonces, de tal modo que uno puede identificar una interacción psicológica de cierto tipo en la cotidianeidad y en el laboratorio también. En ese sentido es que a la psicología interconductual se le conoce también como el modelo de campo, una perspectiva de campo, porque en el campo, en el ambiente, tú vas a poder identificar los elementos. La importancia de enfatizar el hecho de que la psicología es una ciencia natural radica en la prevalencia de la opinión de que los fenómenos son materia de ciencia natural solo cuando pueden reducirse a términos simbólicos como ecuaciones matemáticas. También se cree que para ser científicos los fenómenos deben ser analizables y reducibles a elementos absolutos y simples de algún tipo. Sin embargo, está claro que los fenómenos biológicos y humanos como los que componen los hechos de la psicología no se prestan a ser tratados matemáticamente en forma exhaustiva, ni al proceso de reducción a unidades últimas diferentes de los hechos observables. Por el contrario, los hechos del dominio de la psicología tienen que ser descritos como ocurren realmente, con total plenitud de los detalles, con viveza en los detalles. Por ejemplo, si pensamos en un caso de olvido, el interconductista tiene que identificar, en primer lugar, qué es lo que la persona aprendió que ahora olvidó, y luego describir las circunstancias en las que eso sucedió. Tenemos que detallar las circunstancias que acompañan esos periodos de aprendizaje y de olvido. La razón es que son esas características concomitantes de la acción las que son causas y ocasiones del olvido, y en términos de las cuales la acción debe ser descrita y explicada. Y una vez realizada esta descripción, el psicólogo, al igual que otros científicos, puede beneficiarse de los datos obtenidos para hacer posteriores predicciones, movimientos, manipulaciones y demás. Y Cantor nos plantea esta siguiente pregunta. Pero, ¿de dónde viene la idea de que los hechos científicos deban ser reducibles a unidades, a símbolos que pueden llegar a ser del tipo matemático? La respuesta que él nos da es, pues vienen de dos de las grandes ciencias más imperantes, más completas de la historia, ¿no? La física y la química. Y precisamente porque los hechos de la física y la química se consideran en detalle tan poco importantes, pueden reducirse a unidades absolutas, que después pueden tener un tratamiento matemático. La física, por ejemplo, generalmente se trata con materiales cuantitativos. Pero hay que decir que ni siquiera la física puede tolerar esta cuantificación absoluta. Sigamos en esto a Cantor. Él nos explica que cuando el físico transforma todos sus datos en cuantitativos, lo que hace simultáneamente es arrojar todos sus datos cualitativos al psicólogo. Entonces los físicos quieren retener solo movimientos o energías moleculares o radiacionales, mientras que le lanzan al psicólogo los olores, los sabores, los colores, las percepciones y demás. Sin embargo, la psicología también debe tener, y la psicología interconductual de hecho tiene, su unidad de descripción. No porque no pueda transformar todos sus datos a mera cuantificación, significa que su perspectiva no es científica. Aquí hay que hacer un recordatorio, siempre lo hago. Hay un libro muy interesante que se llama
aquí está la lógica de la ciencia moderna, ¿no? Se los recomiendo mucho, es de Cantor, y hay un apartado muy interesante en el que habla y describe desde la óptica interconductista que no hay tal cosa como la ciencia, ¿no? Que pareciera que la ciencia busca leyes últimas, generalizables a todos los casos. No hay ciencia, sino que hay ciencias. Y en ese sentido, cada ciencia tiene sus objetos de estudio, sus herramientas, sus métodos de trabajo, sus tipos de resultados, etc. La psicología, en ese sentido, tiene los propios, pero no apelan al cerebro y no apelan a la estrategia filosófica tampoco de postular entidades y demás. Ya iremos viendo cuáles son los propios. Un ejercicio muy interesante que nos brinda Cantor es hacer el contraste entre diversas interacciones. En ciencia, todas las ciencias tratan de una forma u otra de las cosas o seres y de la manera en que actúan. Por ejemplo, la física estudia las cosas físicas, palancas, dínamos, etc., sus movimientos y cambios, mientras que la biología se dedica a la investigación de la naturaleza de los organismos vivos, plantas, animales y sus actividades. Además, las ciencias físicas y biológicas se dividen en ramas que enfatizan ya sea la cosa misma, su estructura, organización y crecimiento, o el comportamiento de la cosa. Sin embargo, en el caso de las ciencias físicas, sucede que los objetos, moléculas, átomos, electrones, se reducen conceptualmente, en última instancia, a movimiento o energía, es decir, a actividad. En el dominio biológico, el objeto u organismo se mantiene bastante distinto de la actividad, por lo que la biología tiene una rama morfológica o estructural y una división fisiológica. La psicología propiamente dicha es enteramente una ciencia de la actividad. Vamos a ensayar el ejercicio que nos propone Cantor. Vamos a dividir las ciencias en 3 campos diferentes y esta división de campos la vamos a basar sobre la actividad de los objetos que estas ciencias estudian, sobre la actividad de los objetos. Esto es importante. Estos 3 campos son el comportamiento físico, el comportamiento biológico y el comportamiento psicológico. Entonces, para tener una mayor claridad sobre las interacciones psicológicas, vamos a estudiar estos 3 campos en el orden planteado, porque en ese orden se va generando de menor a mayor complejidad. Empecemos por la física. Los objetos físicos, mecánicos, se caracterizan por la propiedad de su comportamiento de inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que no actúan a menos que otro objeto opere directa o inmediatamente sobre ellos. Para hacer que un objeto físico cambie su posición de reposo, dirección o velocidad de movimiento, algún otro objeto debe incidir sobre él. Además, la acción que se produce es absolutamente igual a la energía gastada por el otro objeto. Así, en cualquier acción de un cuerpo sobre otro, el impulso ganado por un cuerpo es absolutamente igual al perdido sobre el otro. De estos hechos se deduce que las acciones de los cuerpos físicos son definitivamente predecibles y constantes. Por lo tanto, todas las acciones de los cuerpos físicos pueden expresarse en ecuaciones matemáticas. Entonces, desde el punto de vista del objeto actuante, podemos decir que el cuerpo físico no almacena acciones que puedan realizarse mediante algún estímulo, sino que cada movimiento debe ser influenciado y controlado directamente por algún otro objeto. Pasemos ahora con la conducta biológica. Vamos a encontrar un muy marcado contraste en la actividad de los seres vivos en comparación con los objetos físicos. ¿Por qué? Porque los seres vivos son esencialmente organizaciones complejas de sustancias, células, órganos, que se renuevan constantemente. A sus propias unidades orgánicas añaden materiales que transforman en componentes y reemplazan así las sustancias inestables que se descomponen constantemente. Así, el ser vivo es indefinidamente más activo que un objeto físico,
y su actividad es tan prolongada que podemos decir que almacena y libera energía de manera más independiente que nunca en el caso de un objeto físico. Esta característica mencionada se le llama irritabilidad. Cuando observamos las acciones más complejas del organismo en sus adaptaciones a su entorno, como conseguir alimentos o disponer de ellos, podemos decir que el organismo responde a estímulos. Como resultado de esta sensibilidad, el individuo orgánico desarrolla ciertas acciones definidas, organizadas y complejas ante condiciones particulares que lo rodean y también ante los procesos que suceden dentro de sí mismo. Estos actos se denominan tropismos, y dado que son modos constantes de adaptación ante condiciones estimulantes particulares, están sujetos a predicciones comparativamente precisas. Estas no pueden expresarse completamente en ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque las actividades tropísmicas no son enteramente proporcionales a la fuerza que las activan. Bien, ahora sí llegamos a lo que más nos interesa, que es la conducta psicológica. Desde el punto de vista de la acción, la escala biológica progresa hacia el nivel psicológico. El comportamiento psicológico consiste en actos complejos que se dan en una interacción entre el organismo y el objeto estimulativo. Y cuando hablamos de el objeto de estímulo, hablamos de muchas cosas. Es decir, yo puedo interactuar con esta tapita de la cámara de muchas maneras, ¿no? Con este libro de muchas maneras, pero también puedo interactuar con un ideal, con una voz, con una imagen, con una percepción, con una sensación, con un sonido, con una mancha. Todo a lo que nosotros nos ajustamos, y ajustar es una palabra no muy precisa, todo con lo que nosotros interactuamos conlleva o implica un evento psicológico. El comportamiento psicológico en ese sentido es muy espontáneo y no solo es visto en términos de adaptación, sino también en términos de desarrollo. Piensa con cuántas cosas interactúas. De pronto ves una luz, al momento estás escuchando algo, de pronto saludas a una persona, vas caminando, vas un poco como interactuando por donde vas pisando, mientras vas viendo allá, mientras hace calor, frío. Realmente identificar las variables y todos los elementos que componen el campo no es simple. De hecho, es muy entretenido, podría decir. Las interacciones psicológicas entonces son adaptativas o ajustivas, puesto que las acciones biológicas constituyen principalmente comportamientos de mantenimiento, son constantes en su operación. No importa con qué frecuencia se estimule al organismo para que responda, el patrón de estas actividades va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los organismos biológicos es la mera operación de un conjunto de estructuras fijas. Pero la interacción psicológica no es así. La interacción psicológica es más flexible. El hígado siempre va a reaccionar así, el cerebro también. Sus reacciones no son variadas. Esto es importante. Entonces, las actividades psicológicas, que son las que a nosotros nos interesan, se componen de características muy diferentes de las que se componen las que revisamos previamente, ¿no? Las físicas, las biológicas y demás. Las actividades psicológicas se componen de características muy especiales y son al menos seis las que nos interesa esbozar aquí. Estas son las siguientes: variabilidad de la reacción, diferenciación de reacción, modificabilidad de la reacción, integración de reacciones, demora de la reacción, inhibición de la reacción. Y son las características que les voy a intentar explicar ahora en ese orden. Pensemos en el caso en el que se mete a cierto animal en una jaula, afuera se le pone la comida y el animal, de acuerdo con varios patrones de respuestas, tiene que lograr salir de la jaula para alcanzar la comida.
Entonces, lo que se da es una variación en sus reacciones. No siempre se conduce de la misma manera. O piensa en el caso en el que tú quieres aprender a encestar un balón en el aro, ¿no? Entonces al principio le haces así, no te sale, luego de otro modo, luego te vas desde otro modo, alguien te da un consejo, le intentas, etcétera, vas haciendo varios intentos, se va variando todo el tiempo. Por eso se dice que estos casos de variabilidad de la respuesta o de la reacción se pueden observar cuando uno tiene que adaptarse a una situación particular. Otra característica es que las interacciones psicológicas son diferenciales. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no reaccionamos igual ante una manzana verde que ante una manzana roja. Esto no solo muestra que hay discriminación, eso es de entrada. Lo que muestra es su carácter de especificidad. Las interacciones psicológicas son específicas. Tenemos un objeto estímulo. Este objeto de estímulo tiene muchas funciones de estímulo. Y cada función de estímulo está directamente correlacionada con nuestra función de respuesta. ¿Sí? Esto es interesante. Un objeto de estímulo tiene muchas funciones de estímulo. Las funciones de estímulo no pueden ser independientes de las funciones de respuesta. Están unidas, siempre vienen acompañadas. Esto es algo muy interesante que casi no se habla, que casi no se muestra en la psicología conductista. Y es la idea de que morfología no es lo mismo que función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la morfología de patear es diferente si vemos el campo completo. Patearle la cara a alguien o patear un balón de fútbol. Nos movimos igual en ambos casos, sí, pero la función es otra. Pensemos en otro caso. Vas por la calle, ¿no? Entonces alguien le hace así, ¿no? Como que te muestra una pistola. ¿Cuál es tu reacción? Levantar las manos, espantarte, sacar tu celular y demás. Pero ahora vamos a suponer que estás en la casa de un amigo tuyo, que le gusta mucho coleccionar armas, qué sé yo, ¿no? Entonces están hablando y te dice, oh, mira, y le hace así, ¿no? Y tú ves y dices, wow, a verla, la reacción es diferente. El estímulo pudo ser el mismo, incluso podríamos decir que la pistola pudo haber sido la misma. Que por alguna razón azarosa terminó en manos del ratero, pero que en realidad era la misma que de tu amigo. Pero la función de respuesta es diferente y viene acompañada con la particular función de estímulo. En uno nos genera miedo, esa es la función estímulo-respuesta. Reaccionar, hay que describir el caso. Y en el otro caso nos genera asombro, intriga, nos decimos, wow, ¿no? ¿Cómo este tipo colecciona armas, ¿no? Bueno, están interesantes. Y claro, diferentes funciones de estímulo producen diferentes reacciones, ¿no? Diferentes funciones de respuesta. Cantor dice, yo veo un árbol, puedo admirarlo, puedo describirlo, puedo treparlo, puedo ponerme abajo de su sombra, puedo, qué sé yo, adornarlo, cortarlo. Va a depender cada caso. Si eres un leñador, la función de estímulo-respuesta va a ser otra, ¿no? Va a ser de ir y cortarlo, etc. Si eres alguien, supongamos que está abogando que los árboles no se deben cortar ya y están haciendo un lugar de hoteles, bueno, la función de estímulo será diferente, lo vas a rodear, lo vas a proteger, etc. Va a depender. El niño va a aprender que no solo puede esquivar la pelota, que también la puede parar, que también la puede lanzar, que la puede ponchar, que puede jugar de otro modo, que puede hacer otras cosas, que puede ponerla ahí para que la puerta no se cierre, etc. Hablemos de otra característica. La modificabilidad de la interacción o modificabilidad de la reacción, siguiendo los principios de la psicología. Cuando un objeto produce algún efecto sobre un organismo, este efecto persiste y frecuentemente resulta en un cambio en la respuesta posterior al mismo objeto.
En cierto sentido, podemos pensar en la característica de modificabilidad como una discriminación de estímulos con referencia directa a contactos previos que el organismo ha tenido con esos estímulos y a las variaciones presentes en los entornos ambientales. En lo que respecta a los objetos de estímulo, podemos decir que asumen una función estimulante diferente. Puesto que no es falso que todas las reacciones de un individuo en cualquier momento sean respuestas modificadas, ya que toda conducta tiene su historia psicológica, podríamos decir que la modificabilidad de la conducta es un proceso genuinamente adquisitivo. Uno de los ejemplos más básicos es retirar la mano cuando uno se quema, cuando es niño, ¿cierto? A partir de esa quemada pasó algo. Entonces vamos a reaccionar de manera diferente ante el fuego o ante un comal o ante la estufa. Se modificó. Es lo que en el lenguaje coloquial podríamos llamar aprendizaje por experiencia. Que la idea es esta, se van adquiriendo nuevas funciones de estímulo-respuesta en ese tipo de interacciones. Hay otra manera en la que la modificabilidad implica principalmente un cambio en el estímulo. Este es el tipo de fenómeno que se conoce como condicionamiento. Lo que sucede aquí es que en lugar de que un objeto adopte una nueva función estimulante que se correlacione con una modificación de la respuesta, en el caso de reacciones simples, hay un nuevo objeto que asume la misma función estimulante que un objeto antiguo. Esta me parece una manera muy interesante de ver las cosas. La otra característica es la integración de reacciones. Un organismo no solo realiza reacciones diferenciales ante un objeto y no solo luego las modifica, sino que además las integra. Entonces el organismo psicológico va desarrollando sistemas de reacciones complejos que en realidad son combinaciones de una variedad de reacciones simples o básicas. Para ilustrar este caso, pensemos en una persona que reacciona ante un juego de pelota. En este caso particular, la persona ya desarrolló muchas respuestas específicas anteriormente a muchos de los diversos objetos y acontecimientos que componen una situación tan compleja. En el pasado se adquirió una reacción hacia el balón, una reacción hacia el público, y en la experiencia de casi todo el mundo podemos rastrear el periodo preciso de desarrollo de las respuestas informativas del juego en su conjunto. Obsérvese cómo el niño aprende a escribir. Al principio solo hace pequeños trazos individuales. Luego estas acciones se integran para producir letras como unidades. Las letras a su vez se organizan en palabras y finalmente las acciones que producen palabras se integran en unidades de acción que forman oraciones. Ese efecto integrativo lo podemos observar en cualquier persona que aprendió a escribir en el teclado de la computadora. Las primeras unidades de acción consisten en presionar teclas separadas. Estos se organizan en palabras y luego en unidades de comportamiento para formar frases. De la misma manera, toda la conducta compleja del organismo maduro se integra a partir de respuestas más simples en el curso de la historia de la conducta del individuo. Y en este sentido, la integración es complementaria de la diferenciación. Cuando diferenciamos, analizamos objetos y los separamos de acuerdo a sus cualidades. Por otro lado, cuando integramos, organizamos las cualidades de las cosas en series de unidades y estas unidades en unidades más grandes. Se va creando un patrón de reacciones. La otra característica especial es la demora de reacción. Y esta es una característica muy fundamental de las interacciones psicológicas. Consiste en que un determinado objeto de estímulo puede generar una respuesta en el organismo mucho tiempo después de haber interactuado con ese objeto de estímulo. El objeto de estímulo no necesita estar allí presente para que uno reaccione. Es una reacción demorada. Esta característica muestra una fuerte independencia entre el organismo y las condiciones estimulantes. Esto es lo que en gran medida da este toque espontáneo a las interacciones psicológicas.
Pensemos en un caso en el que alguien te dice, oye, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Está bien, tal reacción no va a estar completada hasta que tú te presentes mañana a las 11 de la mañana. El estímulo fue el acuerdo. Oye, nos vemos mañana a tal hora. Ahora, para que tú te presentaras no necesitaste tener ese estímulo presente todo el tiempo, ¿no? Así de, nos vemos mañana. No. Se dio una demora en tu reacción. Llegamos ahora a la última característica especial de una interacción psicológica, que es la inhibición de la reacción. Bueno, el organismo psicológico no solo puede demorar sus respuestas ante ciertas condiciones estimulativas, ante cierto estímulo, sino que también puede inhibir su respuesta. La inhibición es un proceso de funcionamiento diferencial entre los distintos sistemas reactivos que se adquirieron. Es decir, uno puede inhibir unas reacciones y realizar otras en su lugar. Aquí el error sería considerar estos casos como casos de no conducta o casos de no reacción o de no acción. No, de hecho no tiene sentido hablar casos de no reacción. Se habla más bien de casos de reacción preferencial. ¿Sí? Pensemos que a ti te gusta mucho ir a las fiestas. Entonces te invitan a una fiesta, la reacción esperada, la reacción que normalmente se da es sí, vamos, pero dado que mañana tienes un examen importante, tú dices que no. Claro, eso causa desconcierto, pero además lo que ahí está pasando es que se está respondiendo de una manera diferente. Se está inhibiendo una respuesta que era la que iba a ser tendencia en este caso. Y se está mostrando otra. Estas 6 características especiales que he intentado exponer son para nosotros las marcas definitorias de lo que es una interacción psicológica y de lo que no. Si ustedes están estudiando como psicólogos algo que no contiene alguna de estas 6 características, entonces desde esta perspectiva no están estudiando una interacción psicológica, están estudiando otro tipo de interacción, otro tipo de reacción. Debemos decir que no siempre observamos en conjunto todas estas reacciones. A veces unas no se dan, pero estas reacciones son nuestros criterios de identificación de una interacción psicológica. El estudio del cerebro entraría en el estudio de las interacciones biológicas o químicas, ¿no? Porque no hay demora de respuesta, no hay modificabilidad de la respuesta y todo lo que se ha mencionado. De hecho, la idea desde el interconductismo es que somos un organismo biológico, eso se asume, pero eso no determina nada. La biología no determina nada. Probabiliza ciertas reacciones. Nuestra constitución biológica amolda, digámoslo así, ciertas interacciones, pero no determina nada. Además, el objeto de estudio de la psicología interconductual también implica la interacción del organismo completo con el objeto de estímulo, en un medio de contacto, etcétera, etcétera. No la interacción de una parte del organismo. No es una parte del organismo la que interactúa, no es la mano, no son mis dientes y no es el cerebro. Es el organismo completo, pero tampoco es el organismo completo en aislado. ¿Por qué? Porque uno nunca se comporta al vacío. Es el organismo completo en interacción. Uno siempre que se comporta en interacción con algo. Entonces, espero que estos criterios, estos ejemplos hayan sido útiles. También espero que este video haya sido de su agrado.